Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos en una matutina que su servidor ha titulado Desayunando la Noticia. Y miren, vaya que si el tema que vamos a tocar, vaya si amerita una videotransmisión a esta hora en el informativo El Pico del Águila, periodismo militante, periodismo de reflexión. Ayer empezó a circular una versión de manera pues profusa en las redes sociales, en los medios, sobre todo los medios convencionales conocidos popularmente como los medios chayoteros, de que había un testigo protegido en una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y este testigo protegido decía que en la trama del huachicol que se está descubriendo en el estado de Tamaulipas estaba implicado el hijo de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, el actual secretario de organización del partido del Movimiento de la Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Beltrán, que él estaba involucrado en esta gran maniobra huachicolera, que es conocido como huachicol fiscal, que él era uno de los integrantes de ese, pues no podríamos llamarle cártel del huachicol, pero yo creo que anda cerca de eso. Bueno, como les dije, el día de ayer se empezó a escuchar esto, pero ahora verdaderamente están estallando las redes sociales, los medios de comunicación. Principalmente hay tres medios, que ahorita vamos a mencionar su nombre, pero ahorita solo mencionaré a Uno Noticias, que es verdaderamente deplorable cómo están dando, por cierto, una versión que está cayendo por su propio peso. Y ahorita lo vamos a analizar. Pero es importante que entendamos que estamos en un contexto de una fuerte lucha donde se debate todavía el monstruo corrupto que ha depauperado a la nación mexicana, representado por el PRI y el PAN principalmente, y algunos empresarios como Claudio X González, y ahora el que han apodado el Dientes de Burro, Ricardo Salinas Pliego, que se robó el Canal 40. Estas entidades, estos personajes, son lo que representan lo peor que ha existido políticamente en nuestro país. Yo creo que solo es comparable con aquellos traidores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo para que gobernara nuestro país, obligando al presidente Benito Juárez a trasladarse representando a la República por los estados precisamente de nuestra República Mexicana, e incluso estuvo en los Estados Unidos, porque nuestro presidente de aquel entonces, Benito Juárez García, que representaba al pueblo mexicano, fue perseguido rabiosamente, como ahora lo está haciendo los representantes de la Cuarta Transformación, que se concretiza en el expresidente Andrés Manuel y en sus hijos. Bien, decía, estos personajes, mencionando a Claudio X González, mencionando a Ricardo Salinas Pliego, y ya personificando también a los representantes de los partidos, Alejandro Moreno Cárdenas, alias El Alito, Jorge Romero, presidente del PAN, Uno Noticias, El Universal, Reforma, Televisión Azteca, Televisa, Imagen, Carmen Aristegui y Noticias. Todo esto es un entramado que se ha creado ante la pérdida de los privilegios de aquellos quienes estaban acostumbrados, y discúlpenme la expresión, a mamar de la ubre, de los recursos de la nación, de las arcas nacionales, y que han sido echados por el pueblo en unos episodios históricos, el 1 de julio de 2018, el 2 de junio de 2024, y ahora, como remate, el haber desterrado al último reducto que le quedaba a estos corruptos, y que era el Poder Judicial, el cual también fue echado por el pueblo, por ejemplificarlo, por ilustrarlo, con una patada en el trasero en las votaciones del pasado 1 de junio de este 2025. Hecho que se concretó el 1 de septiembre de este mes, que todavía estamos en septiembre, cuando ellos tuvieron que abandonar los cargos para que entrara la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la cual tenemos grandes expectativas. Pero regresemos al tema.
¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe esto? He escrito algunos puntos que me gustaría tratar con ustedes, pues esto ya se ve como una sucia campaña ante la desesperación de quienes perdieron el poder y los privilegios, que quieren derribar a la cuarta transformación, que se ve que su ejercicio gubernamental iría para largo, pues ha convencido a la inmensa mayoría del pueblo. Pero preguntémonos, ¿quién está detrás de esta campaña? ¿Qué pretende esta campaña? Yo creo que la segunda pregunta la podemos responder sin temor a equivocarnos. ¿Qué pretende esta campaña sucia? Descarrilar el proyecto nacionalista de la Cuarta Transformación, representada principalmente por el partido Morena, con la alianza que ha establecido con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Como ya se cierne la espada de Damocles sobre esta oposición sucia y difamadora, y que es la reducción o eliminación de los plurinominales, que viene siendo como la última rendija que tienen ellos para poder seguir maniobrando a favor de sus sucios intereses. Yo creo que esa es la respuesta, son ellos quienes están detrás de esta campaña, y yo creo, como ya dice el clásico, si ustedes me apuran, creo que uno de los principales integrantes de esta campaña puede ser Alito Moreno, Claudio X González, y creo yo que con la entusiasta participación de Ricardo Salinas Pliego, que también tiene este pseudoempresario la espada de Damocles sobre su cuello, puesto que ya va a pagar los más de 35,000 millones de pesos. Yo creo que no le queda de otra ante una nueva Suprema Corte de Justicia que ha prometido verdaderamente aplicar la justicia y no estar al servicio de los poderosos. Creo que eso es lo que está, y solo estoy mencionando, pues, unos cuantos personajes. Obvio es que detrás de ellos, detrás de Alito Moreno, de Jorge Romero, detrás de Claudio X González, de Ricardo Salinas Pliego, hay más gente adolorida y lastimada que sabe que le espera un futuro negro porque ellos trabajaron de manera ominosa y finalmente tendrá que ser su destino. Y ahorita están lanzando un fuerte coletazo. Este dinosaurio prianista se está defendiendo como gato panza arriba y está recurriendo a lo más bajo y ruin que pueden hacer. Pero miren, esta derecha sucia y extraviada lo va a hacer todo. Yo recuerdo que desde que empecé a hacer estas videoemisiones, he tenido una especie de creencia o premisa de que con la derecha no se juega. Con la derecha no puedes permitirle el menor resquicio, porque va a defender sus intereses espurios con todo lo que esté a su alcance, sea lícito o ilícito. Lamentablemente en Morena se han cometido muchos errores que ha permitido que se introduzcan al movimiento estas raíces negras y contaminadas del prianismo que están actuantes en Morena ante la complacencia de muchos líderes de Morena que se hacen los disimulados y voltean para otro lado y no se quieren meter en problemas al protestar por esta contaminación que se está llevando a cabo en Morena. Pero no contentos con esto, porque yo lo veo, como lo he dicho también, que el huevo de la serpiente se está incubando dentro de Morena. Y ojalá y me equivoque, siento que este huevo de la serpiente va a empezar a romperse, a eclosionar en el 2027. Ojalá y me equivoque, si no es que antes. Entonces, ¿cómo pudiera Morena contrarrestar esto? Yo creo que aquí debe de llamarse a una gran movilidad del partido para echar abajo esta sucia estratagema que ahorita vamos a entrarle directamente. Pero el partido debe organizarse y organizar al pueblo y organizar foros de denuncia, porque ahorita vamos a ver, como les dije hace unos momentos, que esta calumnia en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador se cae por sí sola, ya se está cayendo. Pero las redes, aquellas redes chayoteras
y aquellos medios chayoteros le están dando vuelo a la hilacha, sin mencionar los desmentidos que ya se hicieron. Vámonos de una vez. Entremos en materia. Bueno, la otra pregunta es quién está detrás. Creo que de una manera sucinta, su servidor ya comentó quién puede estar detrás de esta campaña y qué pretende la campaña. Yo creo que muchos coincidirán conmigo con su servidor. Los hijos de Andrés Manuel que están en medio del ojo del huracán de esta difamación es Andrés Manuel López Beltrán, como dije, actual secretario de organización de Morena, y Gonzalo López Beltrán. Que la versión que empezó a circular es que hay una denuncia en la FGR en donde se está acusando, sobre todo al primero, de pertenecer a esa organización criminal que traficaba con el huachicol financiero de grandes cantidades de gasolinas que se trasladaban de Estados Unidos vía barco, vía marítima, llegando a los puertos de Altamira, Tamaulipas, y distribuyéndose en la nación mexicana sin pagar impuestos, sin pagar todo lo que corresponde a ese tipo de importaciones. Pero además, hay una versión que ya no se ha mencionado mucho, que esas gasolinas, esos carburantes que se traficaban de Estados Unidos para México, tenía un origen de que también eran robados en la nación mexicana. El petróleo crudo eran trasladados a los Estados Unidos, donde se refinaba y se regresaba precisamente en forma de combustibles a la nación mexicana. Todo esto es verdaderamente, yo sí, así lo creo, el cártel del huachicol financiero, donde, como ya se ha dicho, están inmiscuidos desde 2 almirantes o vicealmirantes de la Marina Armada de México, donde están personajes que pertenecen a las aduanas, o sea, funcionarios aduaneros, donde están inmiscuidos, además, algunos mandos. Yo creo que no solo los marinos de la Armada de México, de la Marina Armada de México y de los funcionarios aduaneros, sino que debe haber políticos también ahí, principalmente del viejo régimen, y que aún estarían actuando en este nuevo régimen, en esos descuidos que comete Morena, para seguirlos manteniendo, si no es que invitando a que pertenezcan a este proyecto nacionalista de la Cuarta Transformación. Entonces, estos dos hijos de Andrés Manuel, ya salió Andrés Manuel López Beltrán a hacer un desmentido y a negar, porque además se está diciendo que los hijos de Andrés Manuel, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, se ampararon ante el Poder Judicial para evitar ser investigados, así como lo oyen. O sea, la exageración de la calumnia va mucho más allá. No se ampararon para no ser detenidos, sino que supuestamente se ampararon para no ser investigados. Esto es un claro mensaje que quiere confundir a la nación mexicana, al pueblo de México, diciendo por qué se amparan para no ser investigados. Pero repito, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, ya salió a desmentir esto y dijo que de ninguna manera ellos han metido ningún amparo. Y desde luego han negado categóricamente y firmemente pertenecer a este cártel del huachicol de Allende del Norte, bueno, en los estados norteños de nuestro país. Ha sido firme y dice, no hemos metido ningún amparo, no nos interesa, no vamos a utilizar ningún amparo, porque no pertenecemos a ese grupo criminal del tráfico de los combustibles ilegales a México. Pero no solo eso, sino que ya habló el supuesto promovente del amparo a los hijos de Andrés Manuel. Y ahorita les voy a leer su nombre. Es el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald. Él ya dijo que en esto de que se metió un amparo para proteger a los hijos del expresidente López Obrador, que él ha sufrido la usurpación de identidad y que él de ninguna manera ha metido ningún amparo para defender a los López Beltrán. Dijo, yo no he metido ningún amparo, yo no he promovido ningún amparo, se está utilizando mi nombre, se está usurpando mi identidad para decir que yo promoví ese amparo
para proteger de la justicia a Andrés Manuel López Beltrán y a Gonzalo López Beltrán. Mentira. Y además, este abogado, porque es un abogado, va más allá y dice, es como en aquella ocasión que también usurparon mi identidad para decir que yo era uno de los abogados de Rafael Caro Quintero, actualmente preso, uno de los capos de la droga, actualmente preso en los Estados Unidos y en un proceso judicial allá en los Estados Unidos. Entonces, ante estas declaraciones tan firmes, no solo de Andrés Manuel López Beltrán y su hermano, sino del abogado que supuestamente promovió esto, no queda más que sumarnos a la evidencia de que todo esto es una falsedad. Pero atención, porque aquí hay otra cosa también que me parece sumamente importante. Se ha dicho muchas veces, o se ha mencionado, ese famoso dicho que calumnia, calumnia, que cuando menos algo queda. Es importante que analicemos, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, y no perdamos de vista algo que voy a repetir. Ante la pérdida de los privilegios espurios y del poder, la derecha rabiosa lo va a intentar todo. Y repito, tienen ante sí un panorama de desaparición de la escena política. Se están jugando, creo yo, el todo por el todo al hacer una acusación tan grave, sin sustento, en contra de los hijos del principal representativo de que se puede vivir de una manera diferente a como lo hacía la derecha neoliberal, ladrona y corrupta. O sea, aquí están yendo directamente al corazón de la Cuarta Transformación. Creen ellos, ilusa y tontamente, que pegándole al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia, que son los que representan la esencia del cambio que está actuante y que ha sacado a 13 millones y medio de la pobreza de mexicanos, a 13 millones y medio de mexicanos los ha sacado de la pobreza, está agarrando fuerza este movimiento, y es ahí donde ellos saben que es inminente la desaparición del PRI y del PAN, pues como dije, el último de los reductos, que era el Poder Judicial, ha sido también echado. Pero les queda el clavo ardiente, que es inténtalo todo. Calumnia, calumnia, que algo queda. Y se están haciendo no solo a ese clavo ardiente, para no caer al abismo de la desaparición, sino a las grietas y a las rendijas que quedan en una pared, para ellos cada vez más lisa, en donde no se pueden agarrar para seguir subsistiendo políticamente hablando. Esas grietas y rendijas son los diputados y senadores plurinominales, donde ellos aspiran a tener presencia, no ganada en las urnas, no ganada con el voto del pueblo, sino ganada con marrullerías, con leyes viejas que ellos crearon, y que esas leyes están a punto de desaparecer en la reforma electoral, que también está en ciernes y que tendrá que echarse a andar, creo que antes de 2027. Ellos lo saben. Se están jugando su subsistencia política y por eso lo van a intentar todo. Es el dinosaurio que está tirado en el suelo, herido de muerte, pero está lanzando coletazos a ver a quién logra conectarlos y recuperar un poco de fuerza. Vámonos al siguiente apunte sobre este mismo tema. Hay un antecedente, amigos y amigas, de esto. Recordemos que en 2005, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Beltrán, fue acusado en falso de haber cometido un delito al abrir una calle hacia un hospital por la zona de Santa Fe, y de que hubo un impedimento judicial que entonces estaba al servicio del Poder Ejecutivo, al servicio de los priistas en aquel 2005. Vicente Fox, del PAN, estaba en aquel entonces. El Poder Judicial estaba sometido con este tristemente descendiente de don Mariano Azuela. Otro que también se llamó igual, Mariano Azuela Huitrón, que tristemente se puso a las órdenes de Vicente Fox. Hablaron personalmente ellos y quedaron de acuerdo en desaforar a Andrés Manuel López Obrador. Recuérdese que el desafuero sí lo aplicó la mayoría prianista,
donde hay un discurso histórico de nuestro expresidente López Obrador, cuando culminó diciendo: a ustedes y a mí la historia nos va a juzgar. Y creo que la historia ha juzgado, y por eso ya está gobernando la Cuarta Transformación, porque la historia juzgó aquel hecho. Pero bueno, ¿cuál es el antecedente en concreto? Cuando Andrés Manuel es verdaderamente desaforado y derribado del puesto, supuestamente, de jefe de gobierno de la Ciudad de México, se lanzó y iba a haber una orden de aprehensión en contra del presidente por el delito de desacatar una orden judicial al abrir esa calle hacia un hospital. Y dijo el entonces jefe de gobierno: yo no me voy a amparar. Quieren apresarme, vengan por mí, que ni las manos voy a meter, porque yo no me voy a amparar. Y ahí, ni tardos ni perezosos, dos panistas fueron a meter un amparo a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas, Gabriela Cuevas, tristemente representativa de los errores de Morena. Ya es morenista Gabriela Cuevas, y me parece que ya tiene un buen cargo, y no de ahorita, 3, 4 años cuando menos. Bueno, Gabriela Cuevas, hispanista y ahora morenista, ella y un tal Jorge Lara, otro panista, fueron a meter un amparo a favor de Andrés Manuel en aquel 2005 para que no lo metieran a la cárcel, porque le tenían miedo al pueblo, de que viendo a su jefe de gobierno, por quien habían votado masivamente, al verlo encarcelado, el pueblo nos íbamos a rebelar. Entonces, esa sucia estrategia de que se han amparado los hijos de Andrés Manuel es la misma estrategia de que dos panistas fueron a amparar a López Obrador en aquel 2005 para que no fuera encarcelado, porque decían que se iba a victimizar, porque impedían el ejercicio de la justicia. Como ustedes y sus servidores sabemos, eso no prosperó. Y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces jefe de gobierno, dado que dijo: aquí los espero, con los brazos cruzados, no voy a meter las manos, encarcélenme, ya me derribaron del cargo, órale, aquí estoy. No hizo uso del amparo, y creo yo que ni se ejecutó tampoco una orden de aprehensión en contra del entonces jefe de gobierno. Por lo cual, una vez que el jefe de gobierno en aquel 2005 se cansó de esperarlos tranquilamente, dijo: bueno, pues ya me desaforaron, me quitaron mi fuero de protección, ya me quitaron de jefe de gobierno del cargo, ya hay una orden de aprehensión, pero no quieren venir contra mí, pues ya me cansé de esperarlos. Vuelvo al cargo de jefe de gobierno. Y no le hicieron nada. Es aquí cuando cobra mucho sentido la frase que el mismo López Obrador ha mencionado en varias ocasiones: el que nada debe, nada teme. Y hay una frase más bonita de un poema que no recuerdo el autor ahorita, que dice: hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Pero bueno, vamos a terminar esta videoemisión en vivo, amigos y amigas, en esta mañana del jueves. Estamos a 18. Jueves 18 de septiembre, en esta videoemisión matutina que he titulado, como ya dije, Desayunando la Noticia, con lo siguiente. Nada más mencionar finalmente que detrás de esta campaña, principalmente, quienes la encabezan, por decirlo de cierta manera, son los más profusos en diseminar esta sucia maniobra, es el periódico El Reforma, que debiera de llamarse Deforma, pero bueno, es ese diario, y es El Universal. Son los que están capitaneando esta campaña, pero detrás de ellos se está yendo, como dije, Uno Noticias, Televisión Azteca, Televisa, Imagen, Carmen Aristegui. Todos están en contra obviamente de la Cuarta Transformación, no de ahorita, sino desde que entró en ejercicio con López Obrador, y están llevando a cabo esta sucia maniobra, que vale la pena que nos sigamos repitiendo quién está detrás de esta sucia campaña y qué pretenden. Son respuestas que ya brindamos y que yo creo que no andamos muy lejos de la verdad. Terminamos con un tema alterno que también me parece que es sumamente interesante. No sin mencionarles nuevamente, no olvides, amigo que me ves, amiga que me ves, que el supuesto abogado, bueno, el abogado que supuestamente amparó a los hijos de Andrés Manuel López Beltrán, ha negado que él haya amparado a los hijos de López Obrador y ha dicho: están usurpando mi identidad. Y este abogado es Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald, quien dice:
Yo no los he amparado y alguien está usurpando mi identidad para decir que yo los he amparado. Andrés Manuel López Beltrán ya hizo una puntual aclaración y yo creo que aquí el siguiente paso es que ahora se investigue de dónde surgió esta versión, quién es ese supuesto testigo protegido, a qué intereses obedece, pero yo creo que ni siquiera hay testigos protegidos. Yo creo que no. ¿Cómo va a haber un testigo protegido? Esto supuestamente viene desde mayo, supuestamente desde mayo de este año, pero vamos a ir viendo cómo una a una las piedras de la calumnia van a ser derribadas por la fuerza de la realidad. El tema alterno es lo siguiente. En Paraguay nos retachan a Hernán Bermúdez Requena. Como ustedes saben, fue capturado hará unos 5 días aproximadamente en Paraguay y ya estaban iniciando los trámites para su extradición, donde le ofrecieron allá en Paraguay que Bermúdez Requena buscara la extradición de manera voluntaria para no llevarse toda la tramitología, y él dijo que no. Entonces, él iba a iniciar, más bien dicho, así iba a iniciar el juicio de extradición en Paraguay, donde Bermúdez Requena, pues sus abogados acá, metieron un amparo acá en México y afortunadamente le fue negado. Ese amparo era para que cuando él llegue aquí a nuestro país no sea aprehendido. Pero como ya no está en el Poder Judicial la corrupta Norma Piña y sus secuaces, le fue negado el amparo. Como debe de ser, el cargo es grave. Ser líder de un cártel bueno, pues se dice que es un cártel de la droga, que eran secuestradores, que eran también el huachicol, lo que sí que es un grupo criminal conocido como la Barredora en Tabasco, gran parte del sureste, y que Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de seguridad de Adán Augusto López, es el líder de la Barredora. Entonces no le funciona el amparo y Paraguay toma una determinación que me parece de lo más acertada. Dado que Hernán Bermúdez Requena entró a aquel país, diría el gobierno paraguayo, dado que entró a nuestra nación de manera irregular, no podemos regresarlo en una extradición protocolaria, sino que también tenemos la figura legal de la expulsión. Y Bermúdez Requena ha sido expulsado de Paraguay y ya viene. Yo creo que a estas alturas, bueno, no sé, estamos alrededor, déjenme ver la hora, ya estamos en vivo. Estamos en las 9 de la mañana con 17 minutos de este 18 de septiembre. No sé si ya venga o estén los preparativos o, como dije, si ya venga en algún vuelo hacia la Ciudad de México, donde yo creo que debe ser inmediatamente aprehendido. Se había girado una ficha roja en la Policía Internacional conocida como la Interpol, que fue quien lo ubicó en Paraguay, ahí fue hecho prisionero y ahora expulsado, algo que abreviará muchos trámites. Viene expulsado hacia las tierras mexicanas, donde yo creo que debe ser aprehendido apenas ponga un pie en suelo mexicano. Apenas ponga la planta del pie, debe ser aprehendido este señor. ¿Qué va a pasar? Todavía falta mucho sobre este camino, porque yo creo que hay relación entre los guachicoleros del norte del país y los guachicoleros del sureste. Y miren, no se crean, ya por ahí hay versiones de que incluso en Coyoacán están vendiendo garrafones de gasolina. No me lo crean, no lo sé. Pero apenas sale un poquito uno a la calle y luego le dicen a uno, pues yo no he visto nada, quizá porque el trabajo me tiene bastante ocupado y no me he dado cuenta. Pues amigos, amigas, esto fue todo por mi parte. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, pero el Pico del Águila, periodismo militante. Vámonos a las labores profesionales. Y vamos a estar al pendiente de cómo se va desarrollando todo este entramado falso de calumnias y qué nos depara, qué depara a la clase política cuando llegue Hernán Bermúdez Requena a suelo mexicano. Que tengan ustedes un excelente jueves. Su amigo servidor, como ya lo dije, Silvano Ángeles Barrón, periodismo militar.